si por sí solas esas dos estructuras de datos nos generaban buenos modelos y con buenos supuestos nos permitían hacer buenas inferencias, pues se supone que si combinamos lo mejor de las dos, podemos obtener resultados más precisos, ¿sí? Y podemos hacer cosas que antes no se podía hacer cuando utilizábamos esas estructuras de datos por separado, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea de combinarlos, ¿no? Obtener o poder hacer cosas que antes no podíamos o obtener estimadores más precisos, ¿no? Más que no estén sesgados y que no tengan tanta varianza, ¿listo? Entonces esa es la idea básica, combinar las dos dimensiones. Y vamos a estudiar, en estas sesiones, vamos a estudiar dos tipos de esas estructuras de datos, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de combinar lo transversal con lo temporal, podemos llegar a dos estructuras de datos. La primera se conoce como combinación independiente de cortes transversales, ¿sí? Ahorita vamos a estudiarlo con calma. Y la segunda es estrictamente datos panel, es decir, miren que la unidad se llama datos panel, ¿sí? Pero estamos diciendo que en estricto sentido solamente una de los dos tipos de datos que nos podemos encontrar en la combinación de cortes transversales con temporales son estrictamente datos panel. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por esta primera, que es la combinación independiente de cortes transversales. Vamos a ver qué significa, por qué en estricto sentido eso no son datos paneles, qué le falta, ¿sí? Y vamos a ver también qué se puede hacer, ¿no? Qué modelo se puede hacer. Hoy vamos a ver, hoy nos vamos a concentrar mucho en esto, en la combinación independiente de cortes transversales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué modelos, qué modelaciones se puede hacer? ¿Qué estimadores se pueden obtener? También qué debilidades tiene tal vez ese método, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por lo primero. Es una estructura de datos que combina lo temporal y lo transversal, pero mediante la combinación de cortes transversales. Entonces miremos qué significa eso. Bueno, antes de pasar a los dos, a revisarlos en detalle, quiero que miren, digamos, en el software, en R o en Stata, cómo se verían esas dos estructuras de datos. Esto es importante porque permite identificar después con qué estoy haciendo frente, ¿no? A la hora de modelar y qué es posible y qué no es posible. Entonces, del lado izquierdo tenemos una base de datos, ¿sí? El pantallazo de una base de datos que combina cortes transversales. Entonces ahora ya puedo darles más o menos una definición. Básicamente la combinación de cortes transversales es tomar el corte transversal de un año y pegarlo a la base de datos del corte transversal de un año 2, ¿sí? Entonces voy uniendo un corte transversal solito, por ejemplo el del año t igual a 1. Entonces era básicamente una muestra aleatoria, pongámosle un número, de 250 individuos, ¿sí? Este es un corte transversal. Entonces a este le ponemos corte transversal 1, ¿de acuerdo? Lo que hace es tomar una muestra aleatoria de 250 unidades, ¿sí? Y con eso forma el corte transversal número 1. A esto lo que yo voy a hacer es tomar en un año 2 una segunda muestra aleatoria. Entonces voy a formar un corte transversal número 2. En el año 2 tomé una nueva muestra aleatoria, digamos de 270 unidades, individuos, viviendas, hogares, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces tengo que en el primer año tomé una muestra aleatoria de 250 unidades, en el segundo una muestra aleatoria de 270. Entonces aquí, hasta ahí, yo puedo hacer, por ejemplo, para este primer año 1, puedo aplicar todo lo que ya sé de modelos de regresión lineal simple, de modelos de regresión lineal múltiple, puedo hacer inferencia estadística, evaluación de supuestos, todo lo que ya sabemos y vimos en el semestre pasado. Y lo mismo por separado puedo hacer para el semestre 2, o para el año 2, ¿de acuerdo?
La combinación de cortes transversales básicamente, es decir, si yo ya puedo hacer inferencia con este primer corte transversal y puedo hacer modelación, y también podría hacerlo con este segundo, considero que puedo hacer una modelación más rigurosa, más fuerte, ¿sí? Más consistente, si yo logro unir estos dos cortes en una sola base de datos, que sea la combinación, ¿sí? La combinación de estos dos cortes transversales. Y tendríamos una combinación número 1, o una sola combinación, una combinación A, digamos, ¿de acuerdo? Entonces la combinación es simplemente pegar a la primera base de datos, seguido pegarle la segunda base de datos. ¿Cuántas unidades de análisis tendría, o qué tamaño muestral tendría la combinación de cortes transversales? ¿Cuántos? ¿Cuánto sería n? Acá tendríamos 250, aquí 270. ¿La combinación cuántos n tendría? 520, ¿de acuerdo? Obviamente la inferencia con 520 observaciones es más fuerte que lo que se pudo haber hecho con 250 o con 270 por separado, ¿de acuerdo? De hecho, esto puede subsanar problemas. Aquí digamos que, si yo lo veo, puede ser que en principio 250 datos sean buenos para poder, por ejemplo, hacer evaluaciones de supuestos de normalidad y todo lo que vimos del modelo. Pero pensemos que por sí solo yo tenía solamente aquí 25 datos en el primero, y acá tenía, no sé, otros 30, o sea, muy poquitos datos por cada corte. Si yo logro unir o combinar, ¿sí?, en un solo corte transversal. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Puedes tomar asiento rápido? Entonces, si yo logro unir, miren que por separado las conclusiones que yo saque de un modelo que solamente tiene 25 observaciones son bastante cuestionables, ¿no? Decíamos ahí, ni siquiera el supuesto de normalidad está totalmente cumplido. Entonces, los parámetros van a tener varianzas muy grandes o errores estándar muy grandes, ¿sí? La inferencia va a ser más difícil. Lo mismo con 30 datos, ¿no? 30 datos apenas va superando el referente mínimo o el estándar mínimo de la normalidad, ¿sí? Entonces, por sí solos estos dos cortes transversales permiten generar como inferencia estadística muy cuestionable. Pero si yo logro unir, no sé, después otro corte transversal de otros 30 datos y otro de unos 40, entonces tendría 70, 100, 125 datos combinados. Eso es mucho mejor que cortes transversales de 25 o de 30 datos, ¿sí? Entonces, una de las ventajas, o por qué se argumenta que es mejor utilizar combinaciones de cortes transversales que simplemente cortes transversales por sí solos, es que permiten aumentar la muestra, ¿sí? Entonces, si usted logra reunir algunos datos que de forma, o algunos cortes transversales que de forma solita o aislada generaban muestras muy pequeñas y los reúne en un solo corte transversal que genera una muestra más grande, pues esa muestra más grande le permite generar una diferencia estadística mucho más precisa, o estimadores más precisos, ¿no?, con varianzas más pequeñas y que no estén sesgados también. Entonces, esa es la ventaja, y eso es básicamente la combinación de cortes transversales. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, la primera base de datos corresponde al año 93, es una muestra aleatoria de individuos. Entonces, miren que va desde la observación 1 hasta la 250 son los datos del primer corte transversal. Fue una encuesta que se realizó en 1993, ¿de acuerdo? Enseguida se le pega la muestra del 95, ¿sí? Entonces, la primera base de datos tiene 250 unidades de análisis, y la segunda, que corresponde al 95, tiene 270 unidades. Entonces, miren que todos los datos que van desde 251 hasta el 520 corresponden a la muestra aleatoria de individuos del periodo 95, ¿de acuerdo? Miren que estamos combinando entonces las dos cosas, ¿no? Una dimensión transversal, porque monitorea muchos individuos,
pero además lo hace a lo largo de al menos 2 periodos, ¿no? Si fuera un solo corte transversal, solamente tendríamos o el 93 o el 95, pero aquí tenemos los dos y los estamos combinando. ¿Listo? Entonces, ese es el primer caso. Esa es una combinación de cortes transversales. Bastante sencillo. En términos, lo más simple que se puede es pegue en una sola base de datos cortes transversales de distintos años. Y eso forma una combinación de corte transversal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veamos la definición de datos panel en estricto sentido y veamos por qué esto de acá, que aunque tiene dimensión transversal y temporal, no es una estructura de datos panel. Entonces, ojo con esto. La estructura de datos panel básicamente hace lo mismo. Recoge datos transversales de distintos periodos. ¿Sí? Pero ojo, en los datos panel, las unidades que aparecen en el primer corte transversal son exactamente las mismas que aparecen en el segundo corte transversal. ¿Sí? Entonces, acá no pasaba eso. En la combinación dije aquí, muestra aleatoria en el primer año. Se tomó una muestra aleatoria de 25 unidades. Y en el segundo año dije, se tomó una nueva muestra aleatoria. Es decir, que las familias o individuos que fueron encuestados en la primera, no necesariamente fueron encuestados o son los mismos que aparecieron en la segunda, porque la segunda es una nueva muestra aleatoria. Y aquí se ve eso también. Aquí se ve que son distintos. Porque miren que la observación va cambiando. Cada uno tiene un número distinto. Tengo el individuo 1 y acá el individuo 520. Son distintos. Son muestras aleatorias distintas. En los datos panel, las unidades que se monitorean en el primer momento son las mismas que se monitorean en el segundo momento. Entonces ustedes ven, por ejemplo, aquí es un panel de ciudades. Miren que en el primer año se monitoreó a la ciudad 1 en el 86, después a la misma ciudad en el 90. ¿Sí? Es la misma ciudad, no se volvió a sacar una segunda muestra aleatoria de ciudades. ¿Sí? Y lo mismo con la ciudad 2, primero en el 86 y después la misma ciudad en el 90, no se sacó una nueva muestra aleatoria de ciudades. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cada ciudad aparece monitoreada 2 veces, la misma ciudad, ¿no? Cada misma ciudad aparece monitoreada 2 veces, una en el 86, 2 en el 90. Entonces, esa es una estructura de datos panel para, tenemos 150 ciudades en 2 años, ¿sí? Es una estructura de datos panel para 150 ciudades en 2 años, ¿de acuerdo? ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos entonces 300 observaciones. ¿Sí? Simplemente multiplicamos n, que es el número de ciudades, por t, que es el número de años. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos el total de observaciones. Entonces, la diferencia parece sutil, ¿no? Parece sutil, digamos, porque las dos tienen dimensión temporal, dimensión transversal, pero esto de acá son muestras aleatorias en cada periodo y esta es una sola muestra aleatoria que después se va monitoreando a lo largo del periodo, ¿sí? A lo largo de cada periodo. Entonces, con esto se puede hacer un tipo de modelos econométricos y con esta otro tipo de modelos econométricos. La diferencia, repito, parece sutil, pero a la hora de definir los modelos que se puede hacer, la inferencia que se puede hacer, pues vamos a tener algunas diferencias marcadas. ¿Qué pasaría si, digamos, lo complicado de estos datos panel, ¿sí? Es que no es tan fácil hacer, miren la complejidad de lo que implica, ¿sí? Implica que si yo tengo 150 ciudades para las que recojo información en un periodo 1, a esas mismas 150 ciudades debería yo recogerles información en el año 2. Y si el panel es, no sé, para 10 años, a lo largo de los 10 años debía haber recogido información para las mismas ciudades. Pero, por ejemplo, si lo pensamos a nivel de hogares, ¿qué tan probable es que una encuesta que yo apliqué en el 2020 a 100 hogares pueda aplicársela en el 2024 a los mismos 100 hogares? ¿Qué tan probable es eso? ¿Es fácil o es difícil? ¿Qué puede ocurrir que haga que eso sea imposible de hacer?
Que cambie el lugar de residencia. Que cambie el lugar de residencia. Supongamos que con mucho esfuerzo logramos rastrear a dónde se mudó la familia. Pero lo más básico, que cambie el número de teléfono, ¿no? Se perdió la familia, ¿sí? Si usted perdió el número de teléfono y perdió el lugar y cambiaron el lugar de residencia, esa unidad ya no se puede mostrar, ¿sí? Entonces, eso uno. Lo segundo, implica más costos, ¿sí? Es supremamente costoso hacer monitoreo continuo a las mismas unidades de análisis, sobre todo cuando hay que hacer recolección primaria, ¿no? Si es información de ciudades, municipios, países, que normalmente esos registros se hacen a partir de registros administrativos o fuentes oficiales, pues no hay tanto problema, ¿no? Para usted, digamos, como investigador. Sí hay problema para el que originalmente recoge los datos, ¿sí? Pero no tanto para usted. El problema es, digamos, que a usted le tocará hacer ese trabajo de campo. Es bastante difícil, es costoso, ¿sí? No es como hacer un nuevo muestreo y bueno, me salieron nuevas unidades, yo voy y si es necesario reemplazo alguna unidad por una nueva unidad aleatoria. No es tan así. Hacer seguimiento es bien complicado. Para contarles a manera de anécdota, ustedes saben que aquí en el programa hay un grupo de investigación que es el CES. Sí saben, ¿no? El grupo de coyuntura económica y social que está a cargo de Marco, creo ahorita, de Marco Antonio. Bueno, resulta que ese grupo de investigación, cuando yo era estudiante, uno de los proyectos bandera de ese grupo de investigación era aplicar una encuesta continua de hogares que monitoreaba cosas como el desempleo, la calidad de vida. Creo que se enfocaba principalmente en calidad de vida, medidas de bienestar, desigualdad en la ciudad de Pasto, ¿sí? Entonces ellos hicieron una primera aplicación, no sé, por allá como en el 2010 creo, ¿sí? Como en el 2010, y después un nuevo proyecto financiado por la universidad les permitía hacer una segunda aplicación como en el 2012. Resulta que seguramente en ese tiempo el director del grupo era Robert, ¿sí? Resulta que, bueno, uno podría ponerle calificar como de distintas perspectivas, como lo que pasó con ese proyecto, pero la primera etapa del proyecto, que recogió información como del 2009 más o menos, fue un éxito. O sea, se sacó un libro, todo bien, fue el primer corte transversal que se hizo, pero digamos que el objetivo del proyecto realmente era lograr un panel de datos y hacer este seguimiento a los hogares. Resulta que para el segundo corte, el proyecto no se puede decir totalmente que fracasó, pero no logró cumplir totalmente esos objetivos. Porque la muestra, a pesar de que solo habían pasado como 2 años, la muestra fue imposible rastrearla. ¿Sí? Todavía había muchas complicaciones con el tema de, no sé, comunicaciones, la gente cambiaba. Ahora usted casi no cambia de número de teléfono, es muy difícil, ¿no? Porque usted puede hacer movilidad, en fin, hay muchas formas ahora de contactar a las personas, pero en esa época la gente cambiaba de teléfono y ya no había forma de hacerle seguimiento. Y la segunda etapa del proyecto del CES, entonces, en esa época, no fue tan exitosa como la primera, ¿sí? No se logró el objetivo de hacer ese seguimiento continuo a los hogares, ¿sí? La razón es simplemente esa. Es muy difícil que usted logre rastrear a una muestra aleatoria que lo tomó en un primer periodo para un segundo periodo. Cosas tan básicas como que era una encuesta muy larga y la gente dijo, yo en el primer periodo, en la primera de estudio, yo le ayudé. En el segundo ya sabía que esa encuesta era larga y decía, no, yo ya no entro, no quiero participar en ese estudio. ¿Sí? Exacto. O sea, cosas tan básicas como esas. La gente se aburría. ¿Sí? Entonces, es muy difícil hacer seguimiento. Esto para decir que es muy difícil hacer seguimiento. Entonces, no es tan fácil plantear estos modelos como que yo quiero levantar mi propia información panel. Pero sí es muy fácil o es muy viable que usted tome información creada o paneles ya creados por otras instituciones. Entonces, por ejemplo, el DANE tiene varias encuestas en las que le permiten formar paneles, ¿sí? Por ejemplo, la encuesta la gran encuesta integrada de hogares, a pesar de que tiene un muestreo aleatorio en cada aplicación,
A nivel de ciudad, por ejemplo, o a nivel de, no sé, manzanas, creo que es la unidad donde hace el seguimiento, es la misma. O sea, a pesar de que el hogar cambia, la unidad no cambia, porque es dentro de la misma unidad que se hace el muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, si usted utiliza un panel creado por otras instituciones, pues es muy viable. Hacerlo uno mismo es muy difícil. ¿Ves? Por eso les comentaba la experiencia del CES, ¿sí? No es tan fácil hacer eso. ¿Queda clara la diferencia entre una combinación de cortes transversales y un panel? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, les decía, nos vamos a enfocar en la primera parte, que son las combinaciones, y vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer también con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con esta metodología, inicialmente con esta estructura de datos, simplemente pegando un corte transversal abajo del otro. Bueno, entonces ahí está primero la definición. Si se extrae una muestra aleatoria en cada periodo, al combinar los resultados de cada muestra se obtiene una combinación independiente de cortes transversales. Observe que aquí los individuos de la muestra del periodo T1 no son necesariamente los mismos de la muestra en el periodo T igual a 2. También, ahorita que les comentaba la anécdota, me queda la duda de, bueno, yo en esa época pues no hacía parte de ese grupo, era estudiante simplemente, pero me queda la pregunta de por qué ellos no, porque digamos que en la segunda aplicación dijeron no pudimos hacer seguimiento a los mismos hogares, entonces casi que abandonemos el proyecto. Me queda la duda de por qué no aplicaron combinaciones de cortes transversales, que eso sí se los permitía la metodología, ¿sí? No pudimos hacer seguimiento a los mismos, pero hagamos una nueva muestra aleatoria y peguemos o combinemos, ¿no? Apliquemos una combinación de corte transversal. No lo hicieron, hasta donde sé no lo hicieron. Bueno, la principal ventaja de esta estructura de datos respecto a corte transversal es que la muestra aumenta, ¿sí? Ya lo vimos. Si usted tiene una primera muestra de 25 y una segunda de 30, cuando las pega, pues su muestra va aumentando, ¿de acuerdo? Y eso permite estimadores más precisos. Si tengo una muestra, recuerden que del primer curso aprendimos que un problema importante de tener muestras pequeñas o de micronumerosidad era que no necesariamente que los estimadores no sean o estén sesgados, sino que el mayor problema era que usted obtenía errores estándar muy grandes, y a la hora de hacer inferencia estadística eso era un problema, ¿sí? Y esa es la precisión del estimador. En estricto sentido, este tipo de modelos son útiles en la medida en que la relación entre la variable dependiente y al menos algunas de las variables independientes permanece constante con el paso del tiempo. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Los modelos que usan esta estructura de datos reflejan la posibilidad de que la población tenga distintas distribuciones en diferentes periodos, permitiendo que el intercepto difiera a través de los periodos, que por lo general son años. Esto se logra incorporando variables binarias anuales, excepto para un año. Entonces, la forma en la que vamos a modelar, ¿sí?, esta información es a través de una variable dummy, ¿sí? La variable dummy, lo vimos también el semestre pasado, es una variable que puede tomar, ¿sí? Digamos, pongamos un ejemplo, el género. Y el género puede ser 1 para mujer, 2 para hombre, o el sexo mejor, ¿no? Mujer, hombre, ¿cierto? O 1 y 0 normalmente, ¿no? 1 y 0, ¿de acuerdo? Acá vamos a utilizar estas mismas variables dummy, pero para los años. Entonces, si digamos que hacemos una dummy de tiempo, entonces le ponemos dummy 2 o D2, ¿sí? Y esta dummy va a tomar valores de 0 si la observación pertenece al periodo 1, y va a tomar valores de 1 si la observación pertenece al periodo 2, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer es identificar a las observaciones y clasificarlas. Si mi periodo o mi año 1 es el 86 y el año 2 es el 88, entonces todas las observaciones recogidas en el corte transversal 86 van a tener una dummy igual a 0.
y todas las observaciones recogidas en el 88 van a tener la dummy igual a 1. Lo que estoy haciendo es separarlas, ¿de acuerdo? Separarlas. Si tuviera más de 2 periodos de tiempo, si tuviera un tercer periodo, exactamente lo mismo, ¿sí? Las clasifico dependiendo a qué periodo pertenecen. Si pertenecen al periodo 3, entonces les pondré un 1 a todas las que pertenecen al periodo 3 y 0 al resto, o sea, las que pertenecen al periodo 1 y 2. Entonces, esto nos permite controlar esta idea de la temporalidad a través, repito, de variables dummy. Entonces, lo que quiero o lo que me permiten a mí esas variables dummy es modelar con un mismo modelo a dos estructuras de datos o a dos, diríamos, como dos subgrupos de datos. Los que pertenecen al 86 y los que pertenecen al 88, los que pertenecen al periodo 1 y los que pertenecen al periodo 2. Y eso lo hacemos a través de cambiar el intercepto. El intercepto lo va a cambiar a través de esa variable dummy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un primer ejemplo. El ejemplo se pregunta o toma datos demográficos de un país y se pregunta si, y de otras variables, y se pregunta si después de controlar por educación queremos saber si es que se ha modificado o no el patrón de fertilidad entre las mujeres mayores de 35 años entre el 72 y el 84. Miren que tenemos, o necesitamos información transversal porque necesitamos la información de las mujeres, pero además necesitamos información temporal porque necesitamos información de mujeres de 35 años en el 72 y en el 84. No es un panel porque las mujeres de 35 años del 72 no son las mismas mujeres que vamos a muestrar en el 84. Por eso no es un panel, simplemente es una combinación de un corte transversal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Les voy a subir un script a R y al Classroom, un script de R en el Classroom, y vamos a sacar las conclusiones. Vayan abriendo su Classroom. Es importante que vayan siguiendo los ejercicios para que se aseguren, porque vamos a utilizar unos nuevos paquetes, entonces para que sepan para qué sirven, si hace falta instalarlos. Y también toca subirlas en econometría. Anote. Sí, pero ahí, ¿no leíste el mensaje? La econometría. Sí,
No, qué Listo, descarguen el archivo, por favor. ¿Cuántos grupos tenemos? Dos, ¿no? Tengo dos clases, ¿no? ¿Listo? ¿Tienen el archivo? ¿Todos? Bueno, entonces, les decía, es importante que vayan conmigo, al menos en estos, bueno, en todo, pero en estos primeros ejemplos, porque les voy a decir en qué consiste, sobre todo, una paquetería que vamos a estar usando mucho. Bueno, la primera es la librería de Goodrich. Lo que nos permite es descargar las bases de datos del texto que estamos llevando en el curso, o vamos a llevar para esta parte del curso, que es el de Goodrich. Nos va a permitir acceder a esas bases de datos. Entonces, si no la tienen instalada, ya saben, simplemente van a buscarla al CRAN. Debería estar aquí, sí, miren, aquí está el CRAN. Y
en cuanto termine de instalarla, la activan aquí. ¿Listo? Con Library Goodrich. La segunda se llama PLM. ¿Sí? Lo que nos permite básicamente es utilizar o aplicar modelos de datos panel. ¿Sí? Panel Linear Model. Es PLM. Entonces ahí está la nota para implementar modelos panel. Si no está instalado, tienen que instalarla. No está instalada, entonces otra vez la buscan. PLM, la buscan en el CRAN. Y la activan. ¿Listo? La librería solo va hasta aquí, ¿cierto? Y lo que está ahí después del numeral son notas que uno puede tomar y que también les sugiero. Si quieren tomar alguna nota en alguna parte, después de ese, por ejemplo aquí, bases de... ¿Perdón? Y la segunda ya la conocemos, está Tidyverse, básicamente para utilizar funciones relacionadas con análisis de datos, gráficos, organización de los datos y todo eso. Entonces esa no tiene mayores complicaciones. Y listo. Normalmente está instalada, ¿de acuerdo? Listo. Entonces ya tenemos las principales librerías. Si necesitamos ahorita una adicional, la vamos a incorporar. Entonces, para descargar la base de datos de este primer ejemplo, que es en un país, información sobre las mujeres de 35 años en 2 periodos o 2 años, vamos a utilizar, o el libro dice que utiliza la base de datos que se llama Fertil1. Entonces simplemente ponemos data y entre comillas el nombre de la base de datos. Y nos carga una base de datos que se llama Fertil1. Si usted quiere ver qué tiene la base de datos, simplemente, si quiere ver toda la base de datos, podríamos poner aquí en la consola el view de esa base de datos. Y se nos abre la base de datos, ¿sí? Para que miremos que es un corte o es una combinación de corte transversal. Entonces lo que tenemos es información de una muestra de mujeres en el año 72, ¿sí? Miren aquí, en el año 72, y después una nueva muestra aleatoria de mujeres se analiza en el 74, ¿sí? No sé si haya más años, sí, hay más años, 76, 72, 74, 76, creo que es cada 2 años, 78, 80, 82 y en el 84. Hasta el 84, correcto. Entonces, en total, ¿cuántas observaciones tenemos? Cuando combinamos toda la información, ¿en cuánto queda nuestro N? En 1129 observaciones, ¿sí? 1129 es mayor de lo que podría, de la información que podríamos tener utilizando cada año por separado. Esa es la idea de hacer este análisis mediante combinación de cortes transversales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la base de datos que vamos a usar. A ver, ¿qué es esto? Entonces, básicamente es esta. Si queremos saber qué variables tiene la base de datos, con el comando names o con el comando con el head o con nombre de variables también se puede.
pero aquí utilicé names y miren, aquí están todas las variables que tienen. Tenemos información de año, educación, medu, no sé, no estoy muy seguro de qué sea. Ya. MEDUC es educación de la madre, ¿sí? Y FEDUC es educación del padre. Edad, número de hijos, raza, a qué región pertenece, si pertenece al este, a la región norte céntrica, oeste, si vive en el campo, si no es rural, si es un pueblo, la ciudad, y lo que nos interesa, los periodos, ¿sí? Estas Y74 es una dummy para el año 74, es decir, va a tomar un valor de 1, si quieren lo podemos ver, va a tomar un valor de 1 solamente para las observaciones del 74 y para cualquier otro caso va a tomar valores de 0. Entonces vamos a ir a ver nuestra base de datos, la variable Y74, aquí está, Y74, la voy a organizar y dice que toma valores de 1 solamente para las observaciones del año 74. Miren, año 74, la dummy Y74 es 1. Para cualquier otro año, si me voy acá, por ejemplo, al 72, miren que la variable dummy Y74 ahora toma valores de 0. ¿Sí? Es una dummy de periodo. Toma valores de 1 en ese año específico, en el 74, y 0 en el resto. ¿Qué significa Y76 entonces? ¿Qué valores toma? Valores de 1 y 0. ¿En qué periodos toma 1? En el 76. Y para el resto de años toma valores 0. Así se crean las dummies, ¿sí? Así se crean esas variables dummy. Entonces, tenemos información, una dummy por cada periodo, excepto un año. Siempre vamos a tener dummies para cada año, excepto uno. Ya saben que si metemos dummies para todos los años, estaríamos generando un problema de multicolinialidad. Entonces, miren que no hay una dummy del 72. La dummy, o el año que se deja por fuera, es el grupo de referencia, es el grupo de comparación. Todas las variables o todas las dummies se van a comparar respecto a ese año. Ahorita en la interpretación hacemos más énfasis en eso. Tenemos la edad al cuadrado, ya teníamos la edad por acá y aquí tenemos la edad al cuadrado y tenemos unas variables de interacción que vamos a utilizar también, creo, en un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, las interacciones son multiplicaciones. Por ejemplo, en este caso multiplicamos la dummy del año 74 con la educación, la dummy del 76 con la educación y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el modelo. La idea es entonces, decía el ejercicio, analizar los determinantes de la fecundidad de las mujeres, es decir, el número de hijos que han tenido, en función de la educación y otros determinantes socioeconómicos. Aquí en el modelo 1 tenemos toda esa información. Mod 1 tenemos el modelo que es una regresión lineal múltiple estimada por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces tenemos, primero le especifico la base de datos y segundo el modelo. La variable que yo quiero explicar, es decir, la variable dependiente, siempre va a ser la primera, ¿sí? Y después de esta virgulilla, que es la curvita, bueno, el símbolo que va en la ñ, pero en este caso como separador, después de eso voy a meter todas mis variables explicativas y cada vez que meta una nueva variable explicativa voy a poner o voy a separarlas con un más, ¿sí? Miren que esta sintaxis es un poco distinta a la que utiliza Stata, ¿sí? Por eso también hay que acostumbrarse a utilizar como la forma en la que recibe la sintaxis de R, ¿sí? Entonces recuerden, la primera variable, la variable que quiero explicar, virgulilla, y después todas las variables explicativas separadas por un más. Entonces vamos a correr ese primer modelo, ¿de acuerdo?
lo que hice fue correr el modelo y crear con ella un objeto que se llama mod1 de modelo 1. Y ahora lo que quiero hacer es ver qué tiene ese modelo adentro. Entonces para eso utilizo el comando summary. Summary mod1. Aquí hace referencia al LM. Buena pregunta. LM es Linear Model. Linear Model. ¿Sí? Modelo lineal. Siempre que vayamos a hacer regresiones lineales simples o múltiples, LM es el comando. ¿De acuerdo? Bien, entonces corrimos o guardamos toda la información en un objeto que se llama mod1 y con summary mod1 lo que hacemos es abrir esa información que tiene ese objeto. Y básicamente la información que tiene es la estimación de la ecuación. La estimación de la ecuación que le pedimos, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero saber es si hice correctamente esto, ¿no? Varias de las cosas que vamos a hacer en esta parte del curso es replicar ejemplos que están en el libro. O sea, el libro me da cosas o tablas de datos y nosotros lo que queremos hacer es, si yo estoy entendiendo bien, pues debería ser capaz de replicar ese mismo ejemplo que está en el libro. Entonces, les voy a mostrar la información de la tabla de datos que aparece en el libro y ustedes van a decir si es que en realidad hicimos bien el trabajo. Entonces van a comparar los coeficientes. ¿Son o no son los mismos? Empecemos por la constante. La constante está acá abajo. La constante es menos 7.74. En el modelo que estimaron, ¿cuánto es la constante? ¿Es la misma? Sí. Y hagamos una segunda prueba, por ejemplo con edad. El estimador para el parámetro de la edad es 0.532. ¿Es correcto? Listo. Entonces, miren que logramos hacer la misma estimación. Y la segunda, les recomiendo comparar la constante, un parámetro cualquiera y el R cuadrado. ¿Sí? El R cuadrado es 0.1295. ¿Sí es el mismo? ¿Sí es el mismo? Listo. Entonces, asumimos que es la misma estimación, ¿de acuerdo? Bueno, algo que podemos hacer es aquí tenemos la información entonces de todos los parámetros estimados, tenemos la información del modelo. Algo que podemos hacer, y de una vez aprender a usar este paquete también, es exportar esta información. Recuerda que en Stat utilizábamos el comando autorect2, ¿se acuerdan? Para pasar esta información de la consola a un Word, ¿se acuerdan? Entonces, utilicemos o veamos cómo se hace eso mismo aquí en el R, ¿de acuerdo? Ese comando implica una librería, les digo exactamente el nombre. Entonces, primero vamos a instalar una librería que se llama Stargazer, ¿sí? Como esa no está instalada, entonces hay que ir al CRAN, ¿sí? Y van a teclear Stargazer. Esto solamente se hace una vez, recuerden. La instalan y obviamente hay que activarla. Entonces, acá donde tenía yo mi paquete de librerías, voy a poner Library Stargazer y la voy a activar. ¿Listo? Y ahí quedó activada. Entonces, para este modelo 1 vamos a exportar la información, ¿sí? En tablas que, repito, que sean muy parecidas a las que pasábamos a Word. Incluso creo que el R en eso es superior a Stat. Podemos sacar tablas que son mucho más bonitas, ¿sí? Sí, estéticamente son mucho más
es superior a RA estándar. Entonces vamos a escribir lo siguiente, vamos a activar la función, o vamos a utilizar la función stargazer. Vamos a citar el modelo que estamos o que queremos aquí Lo primero es el modelo que queremos exportar, mod1. Vamos a pedirle el tipo. Y aquí este paquete le permite exportar información a Word, a un Excel, a otro programa que se llama LaTeX también y que hace cosas de procesamiento de texto que son bastante usadas en econometría, o le permite mostrar los gráficos en HTML que se ven muy bonitos. Entonces vamos a poner HTML aquí. Repito que podríamos poner Word o text para que mande a Word y también funcionaría. Le vamos a poner algunos parámetros que normalmente pide, que no nos alinee, align false, este creo que es un mayúsculo, o simplemente una F. Que no ponga espacios, no space, también scrolls. Y lo último es la salida, out. Entonces, ¿cómo quiero que se llame mi archivo de salida? Le voy a poner que se llame con el mismo nombre del modelo. ¿Sí? Y como es HTML, pues le voy a poner ahí la extensión HTML. ¿De acuerdo? Y listo, bueno. Voy a correr esa línea y cuando corro esa línea va a salir toda esta información, bueno, que no es necesario no la vamos a leer, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que, o lo que hace es poner en un gráfico o en un objeto que está en nuestra carpeta de salida y que nos permite ver esta tabla de forma un poco más amigable. Entonces vamos a buscar esa tabla, ¿de acuerdo? Déjenme ver si por aquí encuentro una forma más fácil de... Aquí está. Entonces, si bueno, no sabe cuál fue su carpeta de salida y todo eso, porque aquí arriba no lo puse, simplemente vaya aquí a Files, ¿sí? Aquí, y busque ahí abajo el nombre del archivo que le puso, que fue mod1, mod1.html, y le vamos a poner verlo en un explorador. Entonces, ahí tenemos nuestra tabla, muy bonita. Lista para publicar, para enviar a la imprenta. Entonces, mire aquí en Files, busca mod1, que fue el nombre que le puso, y le dice que lo abra en un explorador, que es el explorador de... Es que no me da. Movista, ¿no? Se nota. ¿Dónde tiene? ¿Internet?
tienen el script. Ahí. Claro. ¿Cómo se llama ese? Microsoft. ¿Todos? ¿Bien? Bueno, esa la van a dar. No, no me abre a mí. Mira, le doy aquí. No, no abre nada. Aquí tienes un error, ¿no? ¿En dónde? Pero si la correo normal. Busca esta carpeta donde tienes descargado el script. ¿Lo abro de nuevo? No. O sea, ve aquí a tu script desde tu computador, desde los archivos de tu computador. Ahí dale caso de eso. Es este. Espérate. Ok. Vale, Listo. gracias. Sí, a la carpeta donde tienen el script que están usando, o a la carpeta que hayan definido, o a veces en documentos, algunos les aparecen documentos. ¿Listo? Entonces, así exportamos información de la consola a tablas que sean publicables, ¿de acuerdo? Bueno, pero entonces estábamos en que queríamos saber si esta relación, entonces, utilizando combinación de cortes transversales de mujeres de 35 años, nos revelaba algún patrón de lo que estaba pasando a lo largo de ese periodo de análisis. Entonces, vamos a concentrarnos primero en esa pregunta y después revisamos qué pasa con las otras variables. Para ver cuál es la influencia entonces del tiempo en ese corte transversal, nos vamos a ir a las dummies, ¿sí? A las variables dummies. Miren que tenemos la dummy del 74, el 76, 78, 80, 82, 84, ¿de acuerdo? Pero solamente las dummies del 82 y del 84 son estadísticamente significativas. Entonces solamente tenemos que analizar esas dos. Las otras descartamos porque estamos diciendo que si yo quiero analizar estrictamente, por ejemplo, la dummy del 74, lo que podría decir como máximo es que la diferencia entre las tasas de fertilidad del 74 respecto a las del 72 no son estadísticamente significativas, ¿sí? Y ya, no puedo decir más, no necesito interpretar parámetros ni nada porque no hay significancia estadística. Pero si voy a ver esa misma información en el 82 y en el 84, veo que sí hay significancia estadística. Entonces, las tasas de fertilidad del 82 y del 84 son estadísticamente significativas, distintas de las del 72. Recuerden que toda dummy se compara respecto al grupo de referencia, que es la dummy que se deja por fuera, o el año que se deja por fuera. En este caso, el que dejamos por fuera es el 72. Entonces, por ejemplo, esta que dice la dummy Y82, lo que me dice es que en promedio las mujeres tuvieron o redujeron en 0.5 niños la fertilidad respecto al año 72. ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos decir. Las mujeres redujeron la fertilidad en
menos 0.5 niños su fertilidad respecto al 72. En el 84, las mujeres redujeron la fertilidad en menos 0.54 hijos por mujer, ¿no? Miren que, ¿por qué hablamos de medio hijo? Eso yo sé que no es posible, ¿no? Pero aquí estamos hablando de promedio, ¿sí? Estamos hablando de, en promedio, las mujeres tienen menos 0.5 hijos menos, o 0.5 hijos menos en el 84 que en el 72. Siempre respecto al grupo de comparación. Si quisiera, por ejemplo, no sé, decir algo más coherente, por ejemplo, debería pasar esto a número de hijos por cada 100 mujeres, ¿sí? Entonces diría, multiplicando esto por 100, diría que en el 82, 100 mujeres tienen aproximadamente 52 hijos menos que en el 72, ¿de acuerdo? En el 84, 100 mujeres tienen aproximadamente 54 hijos menos que en el 72. Entonces, siempre respecto al grupo de comparación. Entonces, miren que las dummies nos permiten en este caso, y el análisis combinado de corte transversal nos permiten algo que antes no podíamos, y es ver cómo el problema de la fertilidad está evolucionando a través del tiempo. Ya vimos que entonces a través del tiempo hay un quiebre, ¿no? En los datos, entre el 82 y el 84, o sea, en la década del 80 hay un quiebre, ¿sí? Y ese quiebre es importante y habría que, o debería ser motivo de análisis. ¿Qué más podemos decir sobre los resultados del modelo? Como la idea era hacer análisis de las características o los determinantes socioeconómicos de la fertilidad. Además de saber que hay un cambio en la fertilidad y que las mujeres están teniendo menos hijos a partir del 82, lo que puedo analizar es las variables más importantes, que son la educación, la edad y podría ser la raza, ¿cierto? Entonces, empecemos por la educación. La educación dice que cada año adicional, ¿sí?, en el nivel educativo reduce el número de hijos en 0.12. Cada año adicional de educación reduce el número de hijos de las mujeres en promedio en 0.12. Bueno, eso es mucho, eso es poco. Podríamos o comparar con datos de otros países o, por ejemplo, hacer un análisis que lo propone ahí el libro, y es mirar la diferencia entre, por ejemplo, una mujer que tiene simplemente, no sé, la escolaridad de salir del colegio y alguien que, o de salir del bachillerato, y alguien que tiene, por ejemplo, un pregrado, ¿sí?, una carrera universitaria, que serían entre 4 y 5 años más. Entonces, supongamos que sean 5 años, ¿sí? Entonces, quiero saber cuál es la diferencia que genera en la educación en la fertilidad, el hecho de que la mujer tenga 5 años más de educación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por 5 este valor, ¿sí? Entonces, menos 0.12 menos 0.12 8 por 5. ¿Cuánto es eso? Menos 0.128 por 5. Menos 0.64. 0.64. Menos 0.64. ¿De acuerdo? Menos 0.64. Entonces, lo que estaría diciendo, lo que estaría encontrando es que en promedio las mujeres que tienen educación universitaria tienen en promedio 0.64 hijos menos que aquellas que no tienen educación universitaria, ¿sí? Entonces, simplemente estaríamos encontrando pues evidencia a favor de que mayor nivel educativo reduce las probabilidades y el número de hijos por mujer. Eso nos diría el parámetro de educación, es estadísticamente significativo, ¿sí? Entonces deberíamos también incorporarlo en el análisis. La edad también es estadísticamente significativa. La edad, pero miren que la edad está modelada como en forma cuadrática, ¿no? Está incorporada la edad lineal y la edad al cuadrado, ¿sí?
Eso lo vimos el semestre pasado. Entonces, en ese caso, lo que haría es, yo quiero saber cuál es la variación en la fertilidad dada una variación en la edad. ¿Sí? Pero miren que la edad ahí aparece dos veces. Entonces aparece 0.532, 0.532, edad, age, y después aparece la edad al cuadrado, que es menos 0.06. Menos 0.06006 edad al cuadrado. Entonces, para analizar esta variación, la variación de la fertilidad de las mujeres respecto a la edad, lo que debería tener en este caso es la derivada de la fertilidad respecto a la edad. Esto lo hicimos el semestre pasado, pero es bastante sencillo, ¿no? Esta primera derivada sería 0.532, dejo la constante, y esto bajo aquí a multiplicar por, y resto un 1 al exponente, me queda simplemente 2 por 0.006 edad. Y lo que quiero hacer es despejar este valor. Despejar este valor cuando la derivada deja de crecer, ¿no? O deja de haber crecimiento en la edad. Quiero saber cuál es el máximo de esa edad. Entonces simplemente hago esta operación. Y despejando aquí edad, sería 0.532 sobre 2.06. ¿Cuánto es eso? $44.3 años. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Lo que encontré fue que si yo relaciono la fertilidad de las mujeres con la edad, ¿sí? Con la edad, miren que el primer parámetro de esto, el parámetro lineal, es positivo, es decir, que esto empieza creciendo, pero que esto tiene un máximo. ¿Se acuerdan de esta parte? Entonces, esto forma esta campana, ¿sí? Y lo que acabamos de encontrar es que el crecimiento termina o alcanza su máximo cuando la mujer tiene 44.3 años. ¿Sí? En promedio. ¿De acuerdo? En promedio, la fertilidad máxima de las mujeres se alcanza cuando tienen 44.3 años. Nos faltaría es saber qué número de hijos genera esto, ¿no? Bueno, simplemente es hacer un reemplazo. Acá. Llevar este 44.3 aquí, aquí y aquí. Pero este ya es un dato interesante. ¿Sí? Es la relación de la edad con la edad es marginalmente decreciente, o sea, es decir, tiene un máximo y alcanza su máximo cuando la mujer tiene 44.3 años. Eso siempre que encuentren las variables en forma lineal y cuadrática, ¿no? Estamos modelando la variable en forma cuadrática. Y por último, pues bueno, está el indicador de raza y de región, también son significativos, ¿no? Los dos son positivos. El de raza lo que dice es que hay más fertilidad en las mujeres negras, seguramente, y el de Nordsen, seguramente es alguna región específica del país, que nos dice que también la fertilidad es más alta en esa región, ¿de acuerdo? Entonces, miren que a través de variables dummy logramos modelar el comportamiento de la fertilidad a lo largo del tiempo. Esa es la parte más importante, porque esto de acá ya lo habíamos hecho, ¿sí? Lo que no habíamos hecho es esto de acá. Combinamos cortes transversales para darnos cuenta que la fertilidad creció significativamente de forma marcada en los años 82 y 84. Entonces, ese sería nuestro primer ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Claro? Para el análisis ahí sería la fertilidad o la edad a la cual una mujer es más propensa a tener. ¿En el de la edad que hicimos allá? Ajá, ¿de cuál principio? En estricto sentido es
la edad en la que las mujeres alcanzan el nivel de fertilidad más alto, ¿sí? Según esos datos, ¿no? Uno puede pensar que es un poco alto ese número, pero según esos datos, pues eso sería. También pensemos en el año, ¿no? Es como en los 80. Pero sí, en estricto sentido es la edad en la que alcanzan o tiene el mayor número de hijos. Eso sería. Y es un promedio, o sea, seguramente hay mujeres que tienen el mayor número de hijos más jóvenes, siendo más jóvenes, y hay otras que tienen más, o tienen sus hijos siendo más adultas o respecto a ese nivel de edad todavía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo respecto que nos va a permitir hacer también una cosa interesante, que es analizar esta idea de las interacciones entre variables Dummy y alguna variable de interés que yo tenga. ¿Para qué sirve eso y por qué es interesante hacer eso en la combinación de cortes transversales? Entonces, en el ejemplo 2, que ya lo tienen ahí en el script, utiliza información de unas bases de datos o unas encuestas en 2 años, en el 85 y en el 78, y cada una de esas encuestas tiene su propia muestra aleatoria con información sobre salarios, educación, género y otras variables, ¿de acuerdo? Experiencia, si pertenece o no a un sindicato. Entonces esa es la información que tiene la base de datos. Esa información está en la base de datos que se llama CPS 7885. Entonces vamos a cargar esa base de datos. Ya saben, si quieren ver la base de datos, simplemente en la consola escriben view, la primera mayúscula y el nombre de la base de datos, CPS 7885. Y tienen acceso a la base de datos. Entonces, ¿qué información es lo que tenemos? Tenemos información para 15 variables y tenemos 1084 registros. 15 variables, 1084 registros. 2 años, que son el 78 y el 85. Podríamos saber, o sería aquí fácil saber, o necesitaríamos probablemente saber, por ejemplo, cuántos datos tengo para cada registro sin tener que ir a ver la base de datos. Entonces simplemente vamos a hacer una tabla. Una tabla de específicamente de la variable año. ¿Sí? Específicamente de la variable año. Entonces, table, y escriben la base de datos, un signo de moneda y el año, que es la variable específicamente, ¿no? Estoy diciendo, hágame el conteo o la tabulación específicamente de esa variable dentro de la base de datos. Entonces me está diciendo, mire, para el 78 usted tenía 550 observaciones aleatorias de personas que recogió en esa primera encuesta, y para el 85 usted tiene 534 observaciones. Entonces la muestra del 85 es un poquito más pequeña que la del 78. Repito que aquí lo importante es que tengamos en cuenta que las personas, o estas 534 personas, no necesariamente son las mismas que estas 550 personas de la muestra inicial, ¿sí? Pueden ser que coincidan, ¿no? Coincidencialmente en el muestreo aparecieron una, 2, 5, 10 personas que les tocó hacer la encuesta en los 2 años, pero el resto o la generalidad es que no sean las mismas, ¿sí? Si el muestreo es aleatorio y está bien hecho, las primeras 550 personas no son las mismas que las 534 que hicieron la encuesta en el segundo año, ¿de acuerdo?
Y la base de datos lo que hizo fue pegar esas dos bases de datos de cada año, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué dice el modelo. Entonces, el objetivo, bueno, para utilizar esta base de datos es estimar el cambio en el efecto de las variables de educación y género sobre el salario en un periodo de 7 años. Eso es lo que queremos saber, ¿no? Entre el 85, entre el 78 y el 85 pasaron 7 años y queremos saber cómo cambió la influencia de la educación y el género en ese periodo sobre los salarios, ¿sí? Miren que esto no era posible hacerlo con cortes transversales, porque yo no podía ver la influencia del tiempo con un solo corte transversal. Entonces, ahora sí puedo hacerlo, ¿no? Esto me lo permite el modelo. Entonces, como aquí la información implica combinar, ¿sí? O quiero saber la influencia de variables específicas, como el género y la educación, en el tiempo, lo que vamos a hacer es hacer interactuar esas variables con las dummy de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. En el modelo, bueno, aquí vamos a ver las variables que tiene la base de datos, y aquí en mod 2 está estimado el modelo que explica al logaritmo del salario en términos de una dummy para el tiempo, porque solamente tenemos 2 años, entonces solamente necesito una dummy. Antes, en el anterior caso, teníamos como 5 años, entonces necesitaba 4 dummies, una por cada año menos uno que dejo de referencia. Aquí solamente necesito una, porque tengo solamente 2 años. Y además voy a meter la educación, una interacción entre la dummy de tiempo y la educación. Voy a meter la experiencia al cuadrado, la pertenencia a un sindicato, el género y la interacción entre el género y la dummy de tiempo. Entonces, a diferencia del anterior modelo, ahora que queremos ver la influencia específica de una variable explicativa en el tiempo, siempre voy a meter, ojo esto, digamos que sea, bueno, cualquier y, estoy explicando cualquier y. Entonces, entonces, siempre vamos a tener esta estructura. En estos modelos que tengan interacción y que se quiere evaluar la influencia específica de una variable explicativa en el tiempo, lo que voy a tener es un intercepto, que ya es nuestra constante, pero además la dummy de tiempo, que es esta de aquí, y además una interacción entre la dummy de tiempo y la variable que yo quiero explicar. ¿Cómo ha cambiado esa variable, la influencia de esa variable en el tiempo? Entonces, dummy de tiempo multiplicado por mi x, ¿sí? Esta es la importante aquí. Acá teníamos la dummy de tiempo, tenemos la dummy de tiempo, que es Y85, y además la interacción de Y85 con educación y Y85 con el sexo de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esa regresión, sacar los datos. Obtenemos ahí nuestro modelo 2 como objeto, lo abrimos con el summary, ¿de acuerdo? Aquí están los resultados. Si quieren también podemos pegarle ahí como ya hicimos una línea de Stargazer, lo pegamos allí para que nos exporte los datos. Simplemente le tenemos que cambiar el nombre al modelo, mod 2, y aquí mod 2. ¿Listo? Y aquí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Es más fácil leerlo allí. ¿De acuerdo?
Listo, entonces vamos a interpretar cada uno de los parámetros. Entonces, primero, el valor correspondiente o el parámetro correspondiente a la dummy de tiempo, que es Y85. ¿Sí? Recuerden que lo que me está diciendo esa variable solita es la influencia del año específico respecto al año de comparación. El año de comparación era el 78. ¿Sí, no? 78. Entonces, lo que me está diciendo es que solamente en el 85, o la diferencia del intercepto del 85 no es sustancialmente distinta del intercepto en el 78. ¿Sí? No hay significancia estadística. No hay una diferencia sustancial entre los salarios que se pagaban en el 85 y los salarios que se pagaban en el 78. Esta constante de acá es el intercepto de toda la regresión para el año 78. ¿Sí? Es decir, si todo lo demás fuera cero, si la dummy toma valores de 0, el 85 es 0 y todas las variables toman valores de 0, lo que me queda es la constante. La constante sería, entonces, el salario que se pagaba en el 78, que es el grupo de comparación. ¿Sí? Y este 85 sería en cuánto ha crecido el salario respecto al salario del 78. Miren que como no es significativo, pues diríamos que esa diferencia no es significativa en términos generales. Ahorita vemos si por grupo lo es o no, por ejemplo, por género o el cambio que provoque la educación, ¿no? Pero en general no. Entonces serían esos dos. La educación y el género sí resultan estadísticamente significativos. ¿Sí? Miren que la educación tiene significancia al 99% y el género también tiene significancia al 99%. Entonces, ahí nos está diciendo que las diferencias en la estructura o las diferencias en el salario sí están definidas por la educación y por el género. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver ahorita es cómo ha cambiado, ¿sí? Cómo ha cambiado esos dos valores a lo largo del tiempo. Entonces empecemos por este valor. Educación en 1978. Entonces, la educación o la variable educ solita me va a dar la educación del año de comparación. La educación en el año 78, que es el año de comparación, tuvo un parámetro de 0.75. 0.075. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nuestra variable dependiente es el logaritmo del salario. O sea, estamos hablando de semielasticidades. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Un año adicional en educación. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿No? ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que multiplicar por 100, ¿no? 7.5%. 7.5% el salario. ¿Sí? Entonces, la educación en 1978, un año adicional en educación en 1978 incrementa en 7.5% o incrementó en 7.5% el salario. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación solamente de este parámetro, educ. ¿De acuerdo? Lo que voy a ver ahora es qué significa la interacción de Y85 con educ. ¿Sí? O cómo se interpreta. Entonces lo que me está diciendo,
Voy a interpretar el número, estrictamente el número que aparece allí. Después vemos si le podemos hacer una modificación. Entonces, el efecto de la educación en 1985 creció en 0.018%, es 1.8% respecto a 1978. ¿Sí? El efecto de la educación de 1985 es 1.8% o 1.8 puntos porcentuales superior a lo que era en 1978. ¿Sí? Esa es miren que la interacción lo que me da es la diferencia. ¿Sí? La diferencia en cuánto se movió la variable respecto al año de comparación. Yo ya sé que en el año de comparación la educación rendía 7.5% por cada año de educación. Cada año de educación en el 85 está rindiendo 1.8% más o 1.8 puntos porcentuales más respecto a 1978. Para ser estrictos, este sería puntos porcentuales, ¿no? Para que no vayan a sacar el porcentaje ahí, sino 1.8 puntos porcentuales respecto a 1978. ¿Qué debería hacer yo si quisiera tener el efecto completo de la educación en el 85? Porque aquí sé que es 1.8 más de lo que fue en el 78, pero ¿cuánto es? Simplemente sumarlos, ¿de acuerdo? Entonces, la educación, o podría complementar esto, la educación en 1985 sería 0.075 más 0.018. ¿Y cómo interpreto eso? Un año más de educación en 1985 incrementa en 7.5, sería 8.3, 9.3, ¿cierto? 9.3% el salario. El salario. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Entonces, la educación solita o la variable solita se interpreta para el año base. El parámetro de la interacción es la diferencia o cómo cambió la variable respecto al año base. Para obtener la estimación completa del año de la variación, pues debería sumar los dos. ¿Sí? Simplemente hacer esa suma. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, con este mismo ejemplo me van a decir el efecto del género en el año de comparación, es decir, en el 78, y qué pasó en los 7 años. ¿Sí? ¿Cómo se modificó ese efecto en los 7 años? Es decir, ¿qué pasó en el 85? Se mantuvo efecto, por ejemplo, esto permitiría saber, por ejemplo, si en el 78 había discriminación laboral, queremos saber si en el 85 esa discriminación laboral por género era igual o más fuerte que en el 78. ¿De acuerdo? Entonces, revisen los dos parámetros y me dicen. Correcto, female es 1 para mujeres, 0 para el resto. Podemos verlo aquí en el...
tenemos 630, en la muestra total, ¿no? En los 2 años hay 632 hombres y 452 mujeres. ¿Sí? También miren que eso da cuenta de que los muestreos son aleatorios en cada periodo, ¿no? Si fuera el seguimiento, pues debería tener en las 2 años mismas mujeres, mismos hombres, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien nos quiere ayudar? Dice, con respecto al género, disminuye un 31% con respecto al 78%. ¿Cuál estás interpretando este? ¿Cierto? Sí. Ajá. Repítelo. Hay una disminución de mujeres con respecto a 1978 de 31.7%. Cuando estás interpretando solamente el parámetro que tiene la variable sin interacción, o sea, solita, siempre están interpretando el valor del año base. O sea, en este caso, 78. No están diciendo nada de lo que ha pasado hasta ahí, no están diciendo nada de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Entonces, no puedo todavía saber yo si ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Quién tiene una interpretación un poco más precisa de eso? Jason. A ver, más fuerte. El efecto del género en el año base hacia el salario es del 31.7% negativo. Correcto, pero ¿qué es el efecto del género? Que las mujeres, dime. En el año 78 el género produjo una disminución del salario. Pero, lo que pasa es que estamos dejando muy abierto que es el género, ¿no? Pero el género son mujeres en este caso, ¿no? El hecho de que tenga uno aquí en female son mujeres. Entonces lo que estamos diciendo es que las mujeres en el 78 ganaban 31.7% menos que los hombres, ¿sí? Entonces eso ya lo podemos escribir. En 1978, una mujer en promedio gana
31.7% menos que un hombre. Entonces, claramente, pues en el 78 había discriminación laboral, ¿no? Había una brecha de género, ya estaba en el 78. Lo que quiero saber es cómo ha evolucionado esa discriminación laboral por género en los 7 años. Y eso es lo que me permite hacer la interacción, es lo que me permite observar la interacción. Entonces, ahora sí pasamos a este segundo. Y85 por FEM. ¿Qué significa? Edwin, ¿tienes algo? En 1985 el efecto de ser mujer creció 8,5% respecto a 1972. Es decir, en 1978 una mujer ganaba en promedio 23,2% menos que un hombre. Correcto, correcto. Entonces, en 1985 podríamos simplificar esto en del salario entre hombres y mujeres se amplió, ¿cierto? ¿En cuánto se amplió? En 8.5 puntos porcentuales. ¿Sí? 8.5. Es positivo, ojo que es positivo, ¿no? Ajá, ¿qué quiere decir que sea positivo? ¿Se amplió? No, se redujo. Se redujo, ¿sí? La brecha entre hombres y mujeres se redujo en 8.5 puntos porcentuales, ¿sí? Y lo que hizo Edwin fue hacer el total, es decir, yo, como dice acá, sumar, ¿no? Para saber el efecto total que ahora tiene el género en el nuevo periodo, lo que hago es sumar lo que yo ya sabía del 78 más la variación del 85. Entonces, eso significa que en 1985 una mujer gana en promedio 31.7% menos el 8.5. ¿Cuánto nos da? 23,2% menos que un hombre. ¿Sí? Menos que un hombre. Entonces, ahora seguimos teniendo brecha de género en el 85. Pero lo que nos permite ver el modelo es que la brecha de género se ha ido cerrando en los dos periodos. En el 78 la brecha de género era 31.7. En el 85 la brecha de género es 23.2. No se ha solucionado el problema, pero el problema es menos grave en el 85 que en el 78. Miren que esto no lo repito, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué yo hacerme la vida más complicada uniendo bases de datos, teniendo una base más grande, metiendo incluso más variables, interacciones? ¿Pero por qué? Pues la diferencia es que yo con un solo corte transversal no podía ver la evolución del problema a lo largo del tiempo, y ahora ya lo puedo hacer. Simplemente metiendo la dummy de tiempo y una interacción, yo ya puedo ver que el problema de género es grave todavía, pero se ha ido solucionando un poco, ¿no? Será interesante tener datos más recientes para ver cómo se ha ido cerrando más aún. Eso. Entonces, el día de mañana continuamos, todavía nos falta un modelo de este mismo tema de combinación de cortes transversales que se llama el modelo de diferencias en diferencias. Si pueden echarle una ojeada, ahí va a hacerle más énfasis en la lectura a eso, bienvenido, porque si no puede ser un poco muy